Entonces, dándole comienzo a este estudio del libro de Esther, el tema de hoy es la sustitución. Vamos a hablar acerca de lo que es la sustitución, lo que significa la sustitución. Esther capítulo 1 y vamos a leerlo en voz alta. ¿Ya lo tiene ahí? Esta historia sucedió en la época del rey Jerjes, quien gobernaba sobre 120 provincias desde la India hasta Etiopía. El trono de Jerjes estaba en Susa, la capital del reino. En el tercer año de su reinado, el rey ofreció una fiesta para sus colaboradores y funcionarios. Allí estaban los líderes más importantes de las provincias y los oficiales del ejército de Persia y Media. Durante los 180 días de fiesta, el rey dio a conocer el lujo y la
Amén. Entonces, lo que habla el libro de Esther en el capítulo 1 está dando la descripción de lo que pasó con Vasti, ¿verdad? Ahí está dando la descripción de lo que pasó con la reina, de cómo esta reina había menospreciado al rey, a su esposo, había sido mandada a llamar. Sin embargo, dice la palabra acá que Vasti se había negado. Ella se había negado a salir, a mostrarse, y eso nos da una enseñanza muy grande. Sigamos allí en el capítulo 2 antes de iniciar el tema, y vamos a leer del capítulo 2, voy a leerles del 1 al 18. Pasado algún tiempo, el rey Jerjes se calmó y recordó lo que había pasado con la reina Vasti y las órdenes que había dado respecto a ella. Versículo 2. Entonces los ayudantes personales del rey dijeron: que busquen jóvenes hermosas para el rey, que el rey nombre delegados en cada provincia de su reino para que le lleven todas las jóvenes hermosas a Susa, la ciudad capital donde está la residencia de las mujeres. Allí quedarán bajo el cuidado de Hegai, el eunuco encargado de las mujeres. Él les dará los tratamientos de belleza que la joven que más le agrade al rey sea la nueva reina en reemplazo de Vasti. Al rey le gustó esta sugerencia y la aceptó. En Susa, la ciudad capital, había un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo. Era hijo de Yair, nieto de Simí, bisnieto de Quis. Mardoqueo había sido hecho prisionero en Jerusalén por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y desterrado de su tierra junto con el grupo en el que estaba Jeconías, el rey de Judá. Mardoqueo tenía una prima muy hermosa y elegante llamada Hadasa, o Esther, a la que cuidaba porque era huérfana. La había adoptado como su propia hija cuando sus padres murieron. Cuando se proclamó la orden del rey, llevaron a muchas jóvenes a Susa, la ciudad capital, y las dejaron bajo el cuidado de Hegai. Esther era una de esas jóvenes, y también la llevaron al palacio del rey y la dejaron al cuidado de Hegai, el encargado de las mujeres del rey. Versículo 9. A Hegai le cayó bien Esther y la trató con preferencia, le dio tratamientos de belleza, cosméticos y alimentos. Hegai eligió 7 criadas del palacio del rey y se las dio a Esther. Hegai hizo que Esther y sus criadas ocuparan un lugar de privilegio en la residencia de las mujeres. Esther no le contó a nadie de qué pueblo era y de qué familia venía, porque Mardoqueo le había dicho que no lo hiciera. Entonces, todos los días Mardoqueo pasaba cerca a las instalaciones de las mujeres para saber cómo estaba Esther y qué sucedía con ella. Cada vez que se acercaba más el momento de presentarse ante el rey Jerjes, para que una joven pudiera presentarse ante el rey, debía haber completado 12 meses de tratamientos de belleza, 6 meses con aceite y mirra y otros 6 con perfumes y diferentes clases de cosméticos. Versículo 13. Cumplido este plazo, las muchachas podían ir al palacio del rey y llevar lo que quisieran a la residencia de las mujeres. La muchacha elegida iba al palacio del rey por la noche y en la mañana regresaba al sitio de las mujeres. Entonces era puesta bajo el cuidado de un hombre llamado Sasgaz, el eunuco encargado de las concubinas del rey. La muchacha no podía regresar de nuevo donde estaba el rey, a menos que a él le hubiera gustado y la mandara a llamar. Esther era la hija de Abigail e hija adoptiva de Mardoqueo. Cuando le llegó el momento de presentarse ante el rey, ella no pidió nada, solo llevó lo que Hegai, el eunuco encargado, le sugirió que llevara. Por eso todos los que la veían la admiraban y la apreciaban. Esther fue llevada ante el rey Jerjes en el 10º mes, en el mes de Tebet del 7º año de su reinado. Al rey le gustó Esther mucho más que cualquiera otra. Esther se convirtió en su favorita y el rey le puso una corona en la cabeza y la nombró la nueva reina en lugar de Vasti. El rey ofreció una gran fiesta en honor a Esther e invitó a todos los funcionarios servidores, declaró día de fiesta en todas las provincias y envió regalos a la gente como solo un rey generoso puede hacerlo. Amén. Entonces habla la palabra del Señor acerca de lo que ocurrió en este momento histórico. Les hablo de Jerjes. Jerjes, llamado también en griego Asuero. La misma historia habla acerca de este rey, Jerjes. Jerjes fue un rey del imperio de Media y Persia en el año 486 antes de Cristo hasta el año 465 antes de Cristo.
Él fue rey sobre Media y Persia en un tiempo donde este imperio tuvo un gran apogeo. Sus dominios llegaron inclusive hasta parte de la India y parte de África. Entonces estamos hablando de un reino muy grande. Cuando hicimos el estudio de Daniel, nos dimos cuenta que a través del rey Ciro, el Ciro II, Ciro el Grande, tuvo un periodo, Media y Persia tuvo un periodo de gran expansión por causa de este hombre, o sea, no simplemente porque, porque los persas eran un imperio poderoso en aquella época, no, fue precisamente porque el favor de Dios estaba con el rey Ciro. ¿Se acuerdan que fue Ciro a quien Dios escogió como instrumento para la repatriación del pueblo de Israel? Y fue precisamente esa acción de misericordia y esa obediencia hacia Dios lo que le permitió al rey Ciro poder ser tan exitoso. Y claro, el hijo de Ciro el Grande, de Ciro II, precisamente es Jerjes. O sea que cuando Jerjes recibió el reino, era un reino floreciente, un reino poderoso. Jerjes entonces estuvo alrededor de 21 años en el gobierno, fue rey durante 21 años, y en ese periodo de tiempo, dice aquí entonces la escritura, que en el 7º año, entonces él se desposó con Esther como esposa. Entonces, en este tiempo ya habían salido grupos de judíos hacia su tierra. Ya se había dado este proceso de repatriación, ¿cierto? Se estaba en este proceso. Hablemos acerca de lo que habla Esther capítulo 1. Esther capítulo 1 está hablando acerca de una esposa llamada, ¿cómo? Llamada Basti. Entonces, esta era la reina, era la esposa de él. Y dice la palabra del Señor que ella se negó a presentarse delante del rey. Tenía varias características esta mujer. Una de ellas, pues primeramente que era muy hermosa. Por eso el rey se jactaba, el rey decía, no, espere, yo la traigo porque cuando la ven todo el mundo se derrite, todo el mundo queda listo. Entonces, y a veces, mire, estrategias también que utilizaban los reyes de los más grandes imperios era tener como esposas las mujeres más hermosas, la mujer más hermosa, y delante de pronto de otros reyes, delante de otros gobernantes, cuando habían procesos de conflicto, cuando habían momentos de mucha tensión, ellos traían a su esposa e inmediatamente eso como que hacía bajar la temperatura de la conversación y como que todo el mundo ahí empezaba a honrar y pues no solo por ser mujer, en donde generalmente el hombre trata de ser como más educado al hablar, como más, sino también por la influencia que ejercía el hecho de ser una reina hermosa, era muy llamativa. El imperio persa admiró mucho a la reina Basti por su gran belleza. O sea, si hablaba la palabra de Dios, si habla de la belleza de la reina Basti, es porque sí era muy hermosa, realmente era muy hermosa. Y precisamente fue esa hermosura lo que la llenó a ella de soberbia, lo que la tenía a ella llena de orgullo. La palabra de Dios especifica que cuando el rey hacía fiesta en honor a su grandeza y hacía pues sus reuniones con sus ancianos y principales, dice la escritura que ella hacía sus fiestas aparte. Y no debería haber sido así. O sea, debería haber sido que la esposa no hiciera nada independientemente de su esposo, sino que porque se supone que son una sola carne, ¿verdad? Entonces ella hacía uso de su derecho real como a ella le parecía, era independiente, era rebelde y altanera porque se negó y le dijo, no, yo no voy a ir por allá con esos borrachos, a que esos borrachos me miren mi belleza. Y menospreciaba la posición que tenía. Basti, yo no sé si ella alcanzaba a comprender lo que perdió por su rebeldía, porque dice la palabra de Dios que por causa de la actitud que tuvo y que dejó plantado al rey, solamente por eso ella fue quitada. Aquí no dice la palabra para dónde se la llevaron, posiblemente pudo haber sido desterrada del reino o pudo haber sido llevada a la casa de las concubinas. Imagínense que deshonra después de haber sido la reina
y tener ya que compartir de ahí en adelante toda la vida con las concubinas del rey, aparte, entonces como desplazada. Fue desplazada por el carácter que tenía. Ahora comienza a aparecer en escena, dice aquí que en el 7º año, ¿verdad? Dice que en el 7º año del reinado de Jerjes aparece en escena una mujer totalmente diferente. Aparece una mujer también muy hermosa y que tenía varias características. Primero, que ella no tomó nada para sí misma, no era codiciosa, porque le dieron la oportunidad de escoger lo que quisiera de los tesoros del rey para que en esa noche ella se presentara ante el rey. Claro, todas las mujeres escogían joyas y se echaban collares y mejor dicho, que cuando caminaban no sonaba sino el metal. Seguramente hubo mujeres que decían, bueno, por lo menos si no me recibe, con todo esto vivimos un buen tiempito con mi familia, ¿cierto? Pero Esther no estaba pensando en eso. Esther estaba pensando, la meta de Esther era ser reina, o sea, la meta de ella era, ella quería más bien preocuparse por dejarse guiar de qué era lo que quería el rey, de qué era lo que realmente a él le agradaba, y no quería en sus propias fuerzas entrar al palacio y presentarse ante él, sino más bien se dejó asesorar. Siempre fue una mujer humilde, a pesar de que estaba en el palacio con las mujeres, dice la palabra que ella siempre respetaba a Mardoqueo. Recordemos que Mardoqueo la adoptó como hija suya, y era pariente de ella, pero la adoptó como hija suya cuando ella era una niña porque sus padres murieron. Entonces Mardoqueo se convirtió para Esther como un padre. Y Mardoqueo instruyó a Esther en la ley de Dios. Mardoqueo le enseñó el camino del Señor a Esther, y Esther fue una mujer que se caracterizó por ser obediente, por ser disciplinada, por ser una mujer humilde. Dice la palabra que aún después de que fue nombrada reina, que ella seguía buscando el consejo de Mardoqueo. Y aún después de ser reina, ella tampoco buscaba la manera de llenarse de joyas y de cosas, sino que su carácter se mantuvo siempre así, siempre fue apacible. Entonces tenía un gran respeto hacia Mardoqueo, tenía claro cuál era su identidad. Esther tenía claro cuál era su identidad, y en aquel tiempo tal vez uno dice, bueno, ¿y por qué no podía decir que era judía? ¿Ustedes no se han hecho esa pregunta? Levante la mano cuántos se hicieron esa pregunta cuando leyeron eso. Que no podía decir que era judía. Se van a dar cuenta dentro de 8 días, porque no puedo tocar ese tema todavía para que lo puedan ustedes estudiar primero. ¿Cómo? Exacto, entonces, por ahora, dejémoslo en que ella era obediente y Mardoqueo le había dado la instrucción. Pero dentro de 8 días vamos a estudiar por qué Mardoqueo no quería que supieran que ella era judía. ¿Qué pasaba con los judíos allí en este imperio? Entonces tenía muy claro cuál era su identidad, y también tenía muy claro cuál era el propósito para el cual Dios la había llamado. Dígale a la persona que tiene al lado, todos necesitamos tener claro el propósito de Dios en nuestras vidas. Qué bueno uno saber quién es, qué bueno saber Dios a qué nos ha llamado, cuál es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque nos enfocamos, porque vamos más vamos con más certeza a hacer efectivamente lo que nos permita a nosotros ejecutar ese llamado. Entonces, Vasti definitivamente fue sustituida por Esther. En un diccionario encontré lo que significa la palabra sustitución. Para los que están escribiendo, sustitución es poner algo en el lugar que ocupaba otra cosa. Reemplazar a una persona por otra, para que cumpla la misma función. Entonces, eso es sustitución. Poner algo en el lugar que ocupaba otra cosa. O reemplazar a una persona por otra, para que cumpla su misma función.
Entonces por eso podemos decir que Vasti fue sustituida por Esther. Esther fue puesta en lugar de Vasti. Ahora pensando en aquello, es fácil determinar por qué Vasti fue sustituida. Primero que todo, porque Dios tenía unos planes muy claros con Israel y era necesario precisamente que un judío pudiese llegar a las instancias de gobierno, y de eso vamos a estudiar después, para Dios poder hacer su obra poderosa y poder usar a esa persona como un instrumento para la liberación y el rescate de todo un pueblo. Entonces era definitivamente necesario. Dios escogió a una mujer para este fin, para esta misión, pero ella no estaba sola. Detrás de ella estaba ¿quién? Mardoqueo, como un sacerdote, como su cobertura, como su consejero, como su padre. Entonces es muy bonito lo que, cuando estudiamos el libro de Esther, todo lo que pasó. Entonces Dios sustituye. ¿Ustedes qué creen? ¿Dios sustituye? Dios también podría en un momento determinado llamar a alguien para sus propósitos y esa persona se relaja y no toma en serio y más bien le presenta excusas a Dios, le aplaza las cosas, no, más bien después, espérese un momentico, yo primero me descuaderno otro poquito y más bien más adelante. ¿Será que Dios toda la vida se queda esperando a que salga la reina y se presente a la fiesta? ¿Será que Dios toda la vida se queda allí aguardando? ¿Ustedes qué piensan? Vasti representa también a la iglesia. Vasti representa, pues no, acuérdense que era impía. No estoy hablando que ella era cristiana, ella era impía. Pero Dios nos trae a colación este pasaje, este suceso histórico. Nos lo trae a colación para también darnos una enseñanza acerca del carácter de Vasti. Ese es el carácter de muchas personas, o es el carácter de una iglesia que no atiende a Dios, que no valora lo que Dios le ha dado. El caso de Vasti y Esther frente a Asuero refleja la actitud de dos mujeres que tuvieron un final distinto. El final de una fue la sustitución, fue el rechazo, fue desplazada, fue quitada, derrocada. La actitud de Vasti, el menosprecio por su posición y su identidad, refleja al pueblo de Dios que no respeta al Señor como rey, no lo respeta. Entonces, ¿qué pasa? Dios puede sustituir. Miremos los casos en la palabra. Dios me llevaba a varios casos en la palabra de Dios donde ocurrió eso. Esther entonces refleja la posición de autoridad que Dios le da a su pueblo y representa aquella parte del pueblo de Dios que atiende así rápido el llamado de Dios y dice: sí, aquí estoy, heme aquí, ¿qué necesitas? Porque así era Esther, era atenta, era humilde, acataba las cosas, se dejaba asesorar, se dejaba guiar, era obediente. Miremos en Génesis 25, del versículo 29 al 33, lo que pasó con un hombre que también fue sustituido. Tremendo lo que hace Dios. O sea, no van a pensar que esto solamente ocurrió en el imperio persa. Léalo por favor. Génesis capítulo 25, versículo 29 al 33. Una vez Jacob estaba cocinando cuando Esaú llegó exhausto del campo y le dijo a Jacob: estoy exhausto, déjame comer un poco de esa sopa roja que tienes ahí. Por esta razón a él también lo llaman Edom. Pero Jacob dijo: véndeme los derechos que tú tienes por ser hijo mayor de nuestro padre. Esaú dijo: estoy que me muero de hambre, y muerto no me serviría de nada toda la riqueza de mi papá. Jacob dijo: antes prométeme que me darás tus derechos de hijo mayor. Entonces Esaú se lo prometió y así le vendió a Jacob los derechos que él tenía por ser hijo mayor. Entonces, hasta ahí.
Es decir, la palabra del Señor habla en el Antiguo Testamento de que los hijos mayores recibían una doble porción a diferencia de los demás hijos herederos. Entonces era un derecho. El hijo mayor recibía beneficios por encima de los otros hijos, tenía ese privilegio de poder tener, de poder ser, recibir esa porción de herencia más grande. Esaú era hijo mayor y la verdad no se sabe, pero tal vez él había sido llamado. Dios es el que determina quién nace primero, ¿cierto? Él determina cuál sale, así sean gemelos, así sea como sea, porque también pasó así, que el uno iba saliendo, Esaú salió de primero, pero Jacob le sostuvo el talón. Entonces estaban era saliendo casi que al mismo tiempo del vientre y era una competencia quién saliera primero. Entonces Esaú salió primero, por voluntad del Señor. A Dios le plació que Esaú saliera primero. Seguramente a través de Esaú, como el hijo primogénito, era que Dios pensaba, había tenido sacar de allí la descendencia de todo el pueblo de Israel. Sin embargo, dice la escritura que él llegó un día con mucha hambre y Esaú, que es como buen cocinero, olió muy rico un plato de lentejas y entonces, y con guiso y todo el asunto. Entonces Esaú llegó con mucha hambre y le dijo a Jacob que le diera de eso, y Jacob, que no era bobo, entonces le dijo: véndame su primogenitura, véndame el derecho de hijo mayor, que yo lo quiero. Y Esaú, yo no estaba en la hora boba, no sé qué le pasó, y le dijo que sí. Y el problema es que con esas palabras se ató con esas palabras, él mismo trajo maldición sobre su vida. Y tanto fue así que mire más adelante todo lo que sucedió, y definitivamente él perdió el derecho de la primogenitura, y todas las promesas que Dios tenía para el pueblo de Israel las llevó a cabo. ¿A través de quién? A través del otro, a través del hijo menor, a quien le cambió el nombre de Jacob, le cambió el nombre para Israel, le cambió el nombre. Entonces miremos allí lo que sucede también en el caso del sacerdocio. También sucede de que Dios llama a una persona para servirle. Dios ha determinado usar y levantar a una persona para hacerla un instrumento de Dios, pero esa persona menosprecia el llamado. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo del 30 al 36. Vamos a mirar el caso de un sacerdote que había sido llamado por Dios, un hombre que había recibido tanto del Señor, pero la palabra del Señor habla allí que este hombre tenía 2 hijos. Elí estaba anciano, pero Elí era un hombre que pasó por alto la rebeldía de sus hijos. Elí era un anciano y tuvo 2 hijos. Y esos 2 hijos, desde pequeños, me imagino, comenzaron a ser muy, muy déspotas y muy rebeldes y llevados de su parecer. Elí no los corrigió. Hablando nosotros de aquellos que no les gusta corregir a sus hijos, y a los hijos sí hay que corregirlos. Elí no los disciplinó. Elí dejó que los hijos hicieran lo que quisieran y luego los puso como sacerdotes, los puso a servir en el altar de Dios, porque claro, eran hijos, sin embargo, no tenían respeto al Señor. Y dice la palabra que aún a las puertas del templo del Señor, ellos llevaban sus mujeres y tenían fornicaciones allí. Tenían sus fornicaciones en el mismo templo del Señor. Y hacían muchas cosas. O sea, era horrible lo que estaban haciendo. Dios se cansó de eso. Dios se cansó de ver a este hombre, Elí, este sacerdote, indiferente frente a la rebeldía de sus hijos. Se cansó. Entonces, Dios determinó juzgar a Elí y hacer algo con respecto a sus hijos. ¿Cómo dice ahí la palabra? 2, 30, 35. El Señor Dios
pero en tu casa verás que sucederán calamidades, nunca habrá ancianos en tu familia. No acabaré de una sola vez con tus descendientes. Uno de ellos continuará sirviendo en mi altar y llegará viejo. Sin embargo, los demás morirán a filo de espada. Te daré una señal. Tus 2 hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día. Yo mismo pondré un sacerdote fiel que me escuchará y hará lo que yo quiero. Fortaleceré a su familia y siempre servirá ante el rey que he elegido. Entonces toda la gente que quede en tu familia vendrá y se inclinará ante él. Rogarán por un poco de dinero o un pedazo de pan. Por favor, dame trabajo como sacerdote para tener algo de comer. Entonces mire, ese fue el juicio de Dios contra un hombre que Dios llamó a servirle y que ese hombre no ejerció bien su oficio. No solamente estamos hablando de aquellas personas que no se consagran a Dios, aquellas personas que perseveran en el pecado. También estamos hablando de creyentes, de personas que sirven a Dios y que tienen hijos. Entonces, una manera también de obedecer y honrar a Dios es coger a sus hijos y disciplinarlos. Porque en la rebeldía de sus hijos, o sea, el problema no es que el hijo sea rebelde o no sea rebelde. El problema es si usted permite eso. Si usted permite que sus hijos ofendan a Dios, si usted permite que sus hijos blasfemen contra Dios, si usted permite que sus hijos menosprecien las cosas de Dios, el camino del Evangelio, usted está pecando. Mire lo que pasó con Elí. Elí, Dios no dijo, no, es que usted es un adúltero, es que usted es un ladrón, es que usted... No, Elí era un hombre que se santificaba y era un hombre que quería servir a Dios. O sea, Elí en su moral y en su propia vida no había nada que Dios reprocharle. Sin embargo, le reprochó algo y fue la actitud de Elí frente a sus hijos. Y por causa de eso vino juicio de Dios y por causa de eso dice entonces acá, yo mismo pondré un sacerdote fiel que me escuchará. Dice, usted no me escucha. Usted no me oye, seguramente, según esto, Dios a Elí le había dicho desde hace mucho tiempo en varias ocasiones, Dios le había dicho a Elí, ojo con sus hijos, corrija a sus hijos, me tienen ofendido sus hijos. Y Elí se hizo el de la oreja mocha. Elí hizo de cuenta que no escuchaba a Dios. Entonces Dios dice, entonces me voy a conseguir un sacerdote que sí me oiga. Me lo voy a conseguir. Si usted no me oye, yo me consigo uno que me oiga. Y así es Dios. Si Dios a nosotros nos llama, si Dios a nosotros nos da un lugar de privilegio, nos da un llamado, pero si nos negamos, Dios ya tiene otro para que pueda ocupar nuestro lugar. Eso es delicado, o sea, eso es algo muy delicado. Dios nos llama, pero Él no se va a quedar toda la vida esperando a que nosotros, como que sí, como que por lo menos le obedezcamos. ¿Sí ve? No quiere decir de que al menor error que uno cometa, entonces Dios a uno lo descarta. No, tampoco es así, porque Dios es misericordia. Pero cuando hay personas que definitivamente menosprecian el llamado, Dios tiene otro en su lugar. Entonces dice la Escritura que los hijos de Ofni y Finés, los hijos de Elí murieron, él cayó y se desnucó, también murió, ahí dice, ahí mismito, ahí en adelante dice, y que ¿qué pasó? Samuel, que estaba allí, era servidor del templo del Señor y servía fielmente allí a Elí, dice que él fue el que quedó. Él quedó como sacerdote y profeta del pueblo de Dios y fue el primer juez sobre Israel. Y Samuel fue uno de los hombres que Dios usó para que se expandiera la actividad profética en Israel. De Samuel comenzaron a darse origen las compañías proféticas, las compañías de profetas. Samuel fue padre para Israel, Samuel fue una cobertura profética para Israel, Samuel fue un juez justo. Entonces uno se da cuenta, cuando habla el libro de Samuel después, más adelante, habla de Saúl, habla de David. Uno ve a Samuel, era llamado en Israel el vidente.
Imagínense ustedes que era tanto el pecado de los hijos de Elí, y era tan horrible todo, que dice la palabra que Dios hacía mucho tiempo ya no hablaba a Israel. No hablaba, Dios no hablaba. Dios empezó a hablar, fue cuando empezó a llamar en las madrugadas a Samuel, que le decía, Samuel, Samuel. Y él se levantaba y decía a Elí, decía, Señor, ¿me llamó? No, yo no lo he llamado, acuéstese, acuéstese. Niño pequeño, acuéstese, váyase. Y Dios, Samuel. Hasta que Elí dijo, de pronto es que lo está llamando el Señor, ¿no sabe qué? Cuando lo vuelva a llamar, simplemente diga, aquí estoy, heme aquí. Entonces, ¿verdad? Samuel hizo. Entonces, cuando Samuel dijo, aquí estoy, Dios empezó a hablarle todo lo que iba a hacer contra Elí y todo lo que iba a hacer con la casa de Elí. Luego entonces Elí sabía que Dios había hablado con Samuel, pero Samuel estaba aterrado. ¿Cómo le iba a decir a Elí que Dios le iba a matar los hijos? ¿Cómo le iba a decir? O sea, eso no era tan fácil de hablarlo, eso no era tan fácil de decirlo. Y más sabiendo, Samuel nunca había escuchado la voz de Dios, y Samuel a través de Elí nunca había escuchado la voz de Dios. Es terrible saber que hayan servidores en la casa del Señor, que hayan pastores, que hayan ministros, que hayan hombres que se hacen llamar profetas y que nunca hayan escuchado la voz de Dios. Cuando estudiamos la vida de Nicodemo, que por eso fue tan importante que miramos esto, que en el tiempo de Nicodemo ni siquiera el poder sobrenatural de Dios, ni las sanidades, ni los milagros, eso era extrañísimo para el pueblo de Dios. Los fariseos no conocían la manifestación sobrenatural de Dios. Pura teología, pura letra, puramente ahí, puro intelecto. Pero no tenían una experiencia sobrenatural con Dios. O sea, esa vida del Espíritu no la conocían. Y entonces dice Nicodemo, yo sé, maestro, que tú estás con Dios, porque es que nadie hace las cosas que tú haces. Nadie sana a los leprosos, nadie echa fuera a los demonios como tú lo haces. Eso no lo hace nadie. ¿Qué debo hacer yo para entrar en el reino? Y Jesús le dice, tú eres maestro de la ley, ¿no lo sabes? No lo sabía. ¿Por qué? Porque su vida espiritual era seca. Porque no tenía realmente una comunión con Dios. Y así mismo estaba pasando con Elí, con sus hijos. Y claro, a todo el pueblo de Israel tocó eso. Porque cuando una persona tiene su vida espiritual seca, pero de él depende todo un pueblo, téngalo por seguro que toda esa sequedad se ministra a la gente que está bajo su mando, bajo su autoridad. Entonces vemos que a Dios, mire, Dios no le ve problema si en algún momento consideran su soberanía que va a sustituir a alguien. Entonces Samuel fue puesto como profeta del Señor en lugar de Elí. Y como Samuel era recto de corazón, dice la palabra que de ahí en adelante Dios empezó a hablar y hablar, y Dios empezó a dar, y Samuel formaba al pueblo en la ley de Dios. Samuel estudiaba las Sagradas Escrituras, Samuel formó al pueblo en el temor de Jehová. Y dice la palabra que Samuel era de los que levantaban altar de adoración a Dios y ofrendas al Señor. Samuel era un hombre adorador. En la palabra del Señor en el capítulo 10, por ejemplo, menciona que cuando a Saúl se le perdieron esos asnos, esos burros, y que fue, pregúntele, usted no sabe dónde está, pregúntele al vidente. Eso era un pretexto que Dios había buscado para que Saúl se encontrara con Samuel. Entonces cuando Samuel vio a Saúl, lo ungió como rey. Dios le dijo, mire, este es, y lo ungió como rey. Era un propósito simplemente, pero cuando Saúl subió al lugar alto donde estaba Samuel, dice la palabra que Samuel estaba ofreciendo sacrificios al Señor. O sea que era un adorador. Otro caso está en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Ahí en el capítulo 15 dice la palabra de Dios en el versículo del 22 al 29. Mira, les cuento lo que pasó con Saúl. Saúl había sido puesto como rey de Israel. Saúl, digámoslo, estaba bajo la
bajo el apoyo, la cobertura espiritual del profeta Samuel. Samuel se convirtió para Saúl como un padre y Saúl llegó a querer mucho a Samuel. Pero hubo un problema y es que Saúl quería mucho a Samuel, pero nunca quiso a Dios. Que eso es lo que puede pasar también a una persona que va a los caminos del Señor y le coge mucho amor al pastor, pero no quiere nada con Dios. Entonces va y llora y venga y ore por mí, pero nunca le entrega su corazón al Señor. O sea que la relación no es una relación espiritual, sino una relación meramente afectiva, emocional. Hay personas que a uno le pueden llegar a coger mucho cariño y a mí hay gente que me quiere mucho. Hay gente que me quiere mucho, están pendientes y todo. ¿Pero qué? No quieren al Señor. Entonces ese cariño es como todo desabridito, porque no quieren al Señor. Y lo mismo pasaba con Saúl. Saúl idolatraba a Samuel. Saúl quería a Samuel. Sin embargo, nunca quiso a Dios. Nunca lo quiso. Y para la muestra de este caso que vamos a leer del versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo del 22 al 29. Entonces, les sigo contando para que estemos allí en el contexto. Dios le había dado la orden al pueblo de Israel que destruyera a los amalecitas. Los amalecitas eran descendientes, imagínense, eran descendientes de Esaú, los amalecitas. Entonces, del rey de Amalec, toda la descendencia del rey de Amalec, que venía precisamente de esa cadena generacional de Saúl. Luego vamos a estudiar eso. Entonces, había un rey llamado Agar, de esa misma descendencia de los amalecitas, o sea que Agar era el rey de los amalecitas. Y pasó algo muy feo contra el pueblo de Dios, luego estudiamos esto, se levantaron contra el rey, hicieron cosas, entonces Dios decretó, le dio la orden al pueblo de Israel, destruir a todos los amalecitas, no dejar a nadie. Saúl, cuando fue a la guerra contra el rey de Amalec, contra Agar, dice la palabra del Señor, que cuando él fue, él no destruyó, no obedeció, mejor dicho. Él se trajo las vacas, los toros, que para ofrecerle sacrificios al Señor, se trajo animales, trajo botín. Y Dios le había dicho que no se trajera nada de eso. Y aparte de eso se trajo al rey Agar, se lo trajo, en vez de matarlo, se lo trajo. Samuel entonces, cuando vio eso, se molestó mucho. Y mire lo que le dice. 22. Pero Samuel dijo: ¿qué complace más al Señor? ¿Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios? ¿U obedecer los mandamientos del Señor? Es mejor obedecerle que ofrecer sacrificios. Es mejor obedecerle que ofrecerle la grasa de carneros. Versículo 23, negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Tremendo, Dios ve a un desobediente como un brujo, como un hechicero. Mire cómo es de delicada la desobediencia. Y dice, ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. O sea, Dios ve a una persona terca que es llevada de su parecer como un idólatra. Y dice, tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso Él ahora se niega a aceptarte como rey. Tremendo. Entonces Saúl le dijo a Samuel, mire lo que responde Saúl: he pecado, no obedecí los mandamientos del Señor ni hice como me dijiste. Tenía miedo del pueblo y les hice caso. Ahora te ruego que me perdones por haber pecado. Ven conmigo para que rindas culto al Señor. O sea, ni siquiera dice, camine y yo me arrepiento a mi Dios, y le rindo culto a mi Señor. Dice, no, a su Dios. Camine y usted le rinde culto a su Dios. Pero es que yo a usted lo quiero mucho. Es como que le dicen a uno, camine pues lo acompaño al culto, pero usted sabe que a mí no me gusta eso, pero es que usted es tan buena gente, o sea, yo a usted lo estimo mucho. Es igualito. Versículo 26, pero Samuel le dijo a Saúl, no regresaré contigo, rechazaste el mandato del Señor y ahora el Señor te rechaza como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y este se rompió. Entonces Samuel le dijo a Saúl, de igual manera hoy mismo el Señor te ha quitado el reino de Israel, se lo ha dado a uno de tus amigos, que es mejor que tú. Dios
que es la gloria de Israel, vive para siempre, no miente ni cambia de parecer, no es como los hombres que cambian de opinión. Qué tremendo esto. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué opinan de esto? Miren, un hombre como Saúl, que había sido llamado por Dios, tenía Dios a través de Saúl la intención de respaldarlo. Dios lo había ungido a Saúl como rey a través de Samuel. Lo había ungido, lo había llamado, tenía el respaldo del Señor y en varias ocasiones Dios lo libraba en las batallas. Pero ¿sabe qué dolor? A pesar de estar en la posición en la que estaba, no supo valorar lo que Dios le había dado. Lo nombraron como rey y lo primero que hacía era desobedecer a Dios. No supo valorar. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Que en el versículo 10, ya ustedes miran en el capítulo 16. Y en el capítulo 16 hay un título muy llamativo. Dice, Samuel unge a David como rey. Listo, ahí está el sustituto. Ahí está el sustituto. ¿De cuántas bendiciones no se perdió Saúl por desobediente? Ya Dios le tenía a él el reemplazo. Y dice, voy a poner en el lugar tuyo, voy a poner a otro que es mejor que tú. Es mejor que tú. Y sí, fue mejor que él. Porque David no necesitaba que lo estuvieran ahí palanqueando, que lo estuvieran ahí empujando. Antes David empujó a todo Israel hacia la adoración a Dios. Y fue tremendo. Aún hay muchas personas, muchos predicadores que para hablar de la adoración siempre han tomado el ejemplo del rey David, que el rey David adoraba a Dios como ninguna persona lo adoró. Adoraba a Dios de una manera profunda. A diferencia de Saúl, que ni siquiera le levantó voluntariamente culto de adoración a Dios. Siempre fue buscando a Samuel, vaya usted ore. Como el familiar que le dice a uno, vea, vaya que usted la oye a Dios, vaya ore por mí. Así le dicen a uno, vaya ore por mí. Después de que le niegan, de que le rechazan a uno el evangelio, después dicen, no, vaya ore por mí. Cuando están en dificultad. Otro caso, en este caso entonces Saúl fue reemplazado por el rey David. Fue reemplazado por David. Amén. Entonces, valorar el llamado a la salvación es importante. El servirle a Dios es voluntario. Pero también Dios no depende de nuestros planes. Hoy entonces la reflexión que Dios nos da en esta hora es precisamente de que Dios puede sustituir, Dios puede poner en el lugar de otros, Dios puede poner a alguien que sí valora la oportunidad. Dios puede poner a alguien que sí valora la oportunidad. No recuerdo quién dijo, pero un día viendo un testimonio de una persona temerosa de Dios, que Dios había llamado con un llamado tremendo, esa persona dijo que Dios le dijo a esa persona, si tú no valoras lo que yo te he dado, si tú no quieres hacerlo, detrás de ti hay muchos que están esperando para ocupar tu lugar. Y hay mucha gente, hermanos. Tal vez a ti Dios te ha llamado como evangelista, ganador de almas. Tal vez Dios a ti te ha llamado como predicador de la palabra, te ha llamado como profeta, te ha llamado como pastor. Dios a ti te ha hecho un llamado. Algunos de ustedes, Dios les ha hecho llamados. Y hay mucha gente que es cristiana y que está llorando y clamándole a Dios porque quieren servirle. Y muchas veces aquel que ha sido llamado a servirle no lo acepta, no lo recibe, no lo quiere, lo menosprecia. Y eso es grave, porque siempre habrá quien ocupe nuestro lugar. Tal vez tú le fallas al Señor, Dios en su misericordia te restaura, pero Él no se queda toda la vida rogándote. Llega un momento en que Él toma la decisión de sustituirnos, de poner a otros en nuestro reemplazo. Como en los contratos de trabajo, usted ve que en una empresa contratan a alguien y no dan la medida y chao, la carta. ¿Cómo le pasa la carta de despido? Y ya cuando la empresa manda la carta de despido, hace rato
ha publicado la oferta en bolsas de empleo o ya inclusive de antemano está haciéndole entrevistas a otras personas. Así de sencillo. Entonces, no somos indispensables para Dios, no somos indispensables para el Señor. Entonces, hermanos, no seamos de duro corazón al momento en que Dios nos llame a servirles. Todos estamos llamados por el Señor y todos tenemos un propósito. Cuando nosotros en la iglesia estamos en ese proceso, empezamos la formación bíblica, el estudio de la palabra, la edificación, las personas que se bautizan, las personas que una vez bautizadas entonces se disponen y dicen, yo quiero servir, entonces venga. Y siempre ese proceso de formación en el servicio a Dios siempre comienza con comenzar en la iglesia, llegar temprano. Hay una hora de llegada para los servidores, llega temprano a hacer el aseo de la iglesia. Y se goza limpiando el baño, se goza trapeando el salón, se goza limpiando las sillas, porque eso es servicio. Y llega un momento determinado en que Dios le empieza a dotar más y más de conocimiento, de sabiduría, y esa persona luego empieza a entender cada vez más a qué Dios le llamó. Le llamó el Señor a cantar, a ser instrumentos de liberación a través de la música. Le llamó Dios a usted a orar por los enfermos. Le llamó el Señor a ser instrumento de liberación a través de una palabra que usted declare, a través de algo. ¿A qué lo llamó el Señor? Pero hoy en día hay mucha gente que a pesar de que Dios les da una misión, Dios les hace un llamado, y esas personas simplemente se niegan a servirle, se niegan a obedecer. Entonces, hermanos, es necesario atender. Si usted sabe a qué Dios lo ha llamado, obedezca y empiece a prepararse para cuando llegue el momento. Va a llegar un momento en que por su madurez espiritual, por la disciplina que usted ha desarrollado, por su carácter, porque una persona imponente, una persona rebelde, puede que sepa mucha Biblia. Aquí ha estado gente que pueden dar unas explicaciones de la Biblia y lo dejan a uno asustado, porque son gente muy inteligente. Son personas que tienen una capacidad intelectual muy grande, hasta para memorizar versículos y todo. Pero realmente no tienen esa relación con Dios, como Saúl, lo mismo. Fue rey, pero no quería ser formado por Dios. Y no tienen esa formación, y aun cuando el pastor le llama la atención, cuando el pastor le disciplina, cuando el pastor le da un consejo, no se quieren dejar formar. Son personas que no están preparadas para servir a Dios, porque la primera característica para uno servir a Dios es la sujeción, es la obediencia, es la humildad. Lo que decía Esther, el carácter humilde de Esther, el dejarse asesorar, el estar bajo esa cobertura, el respetar esa autoridad. Entonces, vamos a orar. Cierren ahí sus ojitos, vamos a hacer una oración. Y que esa formación, yo sé que muchos de ustedes han estado como con esa inquietud. Ay, yo quiero servir a Dios, pero es que yo no sé Dios a qué me llamó. Algunos de ustedes ya saben a qué Dios los llamó, pero necesitan formarse. Si alguno de ustedes Dios lo ha llamado para ministrar a través de la música su presencia, como mínimo usted tiene que aprender a tocar un instrumento. Si usted Dios le ha mandado a predicar su palabra, como mínimo usted tiene que ser estudioso de la palabra de Dios. Pues entonces, ¿de qué va a hablar? Así como en un oficio, a usted lo contratan como ingeniero de sistemas, como mínimo usted tiene que haber estudiado la carrera. Usted tiene que saber cómo funciona un computador, usted tiene que saber cómo se programa, cómo se diseña un programa de computación. Entonces, la formación en la vida cristiana, la formación debe depender del llamado que usted tiene, o sea, cada uno, el llamado que Dios tiene para cada uno de ustedes. Ese llamado se manifiesta a través de las cosas de la iglesia, del cuerpo de Cristo, las cosas a las que usted se inclina, lo que a usted más le gusta.
lo que usted siente que tiene como más libertad de hacer. Eso está relacionado con su llamado. Eso es una manera. Y también estar en lo secreto con Dios, estar en lo secreto con el Señor y preguntarle, aclararle. Desde los primeros días en mi vida cristiana, yo llevaba pocos meses en la iglesia y Dios empezaba a hablarme acerca de quién era yo y cuál era la misión que yo tenía. Y un día hablando con una señora, llevaba la señora como 10 años en la iglesia, 10 años. Y entonces una vez yo hablando a la señora precisamente también de esto, porque es parte de mi misión, parte de mi llamado es que los demás conozcan su llamado, eso es parte de mi llamado también. Entonces, hablando con la señora, yo le dije, no, es que es importante que usted sepa a Dios a qué la llamó y es importante para uno enfocarse, o sea, uno se forma, se enfoca y uno rinde al Señor como su vida y empieza como todo ese camino de preparación. Entonces la viejita me miró así asustada y me dijo, ¿y usted tan poquito tiempo? ¿Y usted ya sabe a qué la llamó el Señor? Y yo le dije, ¿y usted a qué la llamó Dios? Y me dijo, no sé. Mire que eso no depende de cuánto tiempo lleve uno en la iglesia. Y claro, y cuando uno miraba en el culto, la señora era servidora en la iglesia, o sea, ella llegaba temprano, muy linda, limpiaba las sillitas, todo. Y pues Dios la llamó a ella a servir, porque el servicio en el diaconado es un llamado, pero ella ni siquiera era consciente de eso. Hay personas que Dios ha llamado para servir en labores, digámoslo, en la iglesia, en el diaconado. Hay otros que predican, hay otros que cantan. No todo el mundo hace las mismas cosas. Pero lo importante es que nosotros tengamos como ese deseo de saber a qué nos llamó. Yo sé que si usted está anhelando mucho servirle a Dios, con toda seguridad le digo, si usted anhela con todo su corazón servirle a Dios y poner al servicio de Dios su vida, usted no hay no que le pregunte al Señor a qué lo llamó y Dios le empieza a mostrar. Dios le empieza a mostrar a qué lo llamó el Señor. Porque ¿para qué Dios le va a dar una tarea a alguien que no la quiera hacer? ¿Para qué Dios le va a delegar a alguien que no está interesado, no está interesada en hacerlo? Además, ustedes saben que servirle a Dios es algo muy, muy serio. Es algo que hay que tomar con seriedad. Y si una persona está por ahí cogiendo pispirispis y pretende que Dios lo llame como profeta a las naciones, pero es una persona que todavía no ha fijado una posición frente al pecado, todavía no se ha puesto serio, como se dice, es muy difícil que Dios le diga que lo llamó. Porque eso depende de qué tanta disposición tengamos nosotros para ser llamados. Sé que aquí hay personas que han sido llamadas para ministrar al Señor a través de la música. A través de la música uno inclusive puede evangelizar. A través de la música uno puede inclusive ministrar liberación a mucha gente, sanidad, dependiendo de lo que el Espíritu Santo quiera hacer. A través de predicar una palabra, mucha gente puede ser sanada mientras que alguien está predicando. A través de la predicación de la palabra del Señor, una persona puede convertirse, arrepentirse de pecados. A través de una palabra Dios puede desatar un milagro tremendo, sobrenatural. A través de muchas cosas. Hay gente que tiene ese deseo de salir a la calle y hablarle a todo el mundo de Cristo y siente ese anhelo y ese amor en su corazón para que la gente salga de la esclavitud en la que está. Eso tiene que ver con su llamado. Eso tiene que ver con su... Hay gente que casi no es de hablar mucho con los demás, pero sí le gusta estar en intimidad y escuchar al Señor y hablar con Dios. Eso también es un ministerio, eso también es un llamado. Habla con Dios, recibe mensajes de Dios y va y se los comunica al pueblo. Eso también es un llamado. Es que bueno que usted sepa quién es, pero no solamente que sepa quién es, sino también que sea obediente y se prepare. Porque si nosotros no queremos, mire, si yo no quisiera ejercer el ministerio que Dios me ha dado, yo le digo una cosa, lo que Dios ha tenido determinado hacer a través de mí, Dios pone a otro. Es más, una vez el Señor me dijo, para algo que Dios me había delegado, una misión, Dios me delegó una misión hace un tiempo. Y estuve en esa misión hasta hace poco. Una misión en la que tuve que ir a ciertos lugares y tuve que hacer cosas que eran cosas
que solamente Dios sabe. Cuando Dios al principio me dijo todo eso, Dios me dijo, tú no fuiste la primera persona a la que yo había llamado. Antes de ti, varios habían rechazado esto, porque era algo fuerte, era algo donde era fuerte. No les digo más nada, era fuerte. Entonces, Dios me dijo que si estaba dispuesta a asumir. Y yo le dije que sí. Pero Dios sí me dio a entender de que había antes de mí, o sea, antes de mí, habían muchos a quien Dios a quienes le habían dicho a Dios que no, antes de mí. Entonces, yo sé que yo no era la única. Y es más, Dios me dijo, si tú no quieres, yo ya tengo tu reemplazo. Yo ya tengo quien lo haga. Porque era algo, o lo tomas o lo dejas. Y yo si algo he aprendido es que yo quiero tomarlo todo lo que tenga que ver con Él. Entonces uno se puede perder muchas bendiciones por no aprovechar la oportunidad que Dios le da. Acuérdese, sustitución. Que Dios no nos sustituya, porque siempre va a haber una persona mejor que nosotros, ¿sí sabían eso? Siempre va a haber una persona cristiana mucho mejor que nosotros, más consagrada, más de oración. Hay gente que es mejor que nosotros, gente más temerosa de Dios que nosotros, gente más consagrada que nosotros, gente más humilde que nosotros. Si Dios nos usa, hermanos, es por pura misericordia, no porque uno sea el mejor. Esta mujer, aprovecho para decir, esta mujer en una entrevista, María Luisa Piraquive, de la iglesia ministerial, le dijeron, ¿usted por qué cree que Dios la escogió? Y dice ella, porque es que yo soy muy humilde. Y yo decía, las obras del hombre, los trapos de inmundicia, como dice la palabra. Dice, ¿desde cuándo Dios está sujeto a escoger a alguien porque es muy buena gente? Eso es pura religión. Dios a ti no te escoge porque tú seas bueno. Dios a ti no te escoge porque tú seas muy humilde, porque seas muy buena gente, muy querido, ay, tan querido, tan de la casa. No, Dios a ti te escoge porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Es por eso nomás. Debes saber, cada uno de ustedes debe saber que hay uno más espiritual que tú, hay uno mejor que tú, que podría ocupar tu lugar si tú no asumes la responsabilidad frente a Dios, si tú no obedeces tu llamado, si tú no aprovechas la oportunidad que Dios te ha dado para usarte como instrumento. Hay otro mejor que tú, que está haciendo cola detrás de ti. Esta persona que yo le digo que habló eso, a mí se me erizó la piel. Yo estaba recién convertida y a mí se me erizó así la piel, porque Dios le dijo a esa persona, mira detrás de ti. Y dijo, mira la cola de gente que hay esperando a tomar la posición que tú estás tomando. Así es. Dios lo mostró con Elí, Dios lo demostró con Saúl, con Esaú. Esaú por un plato de lentejas. ¿Qué es lo que más le gusta a usted? Los frijoles. ¿Sería capaz de cambiar la gloria de Dios por un plato de frijoles? Pues Esaú lo hizo. A uno le da risa, dice, es que ¿quién va a ser tan bobo? O por un chicharrón, o por un lo que más le gusta a la gente, no sé, pollo asado, no sé. Cambiar la gloria de Dios, la posición espiritual, por un plato de comida. Entonces, eso les digo, yo me aferro mientras Dios me ayude, porque la palabra de Dios dice, el que se crea firme, mire que no caiga. Mientras Dios me ayude, mientras el Señor me dé las fuerzas, yo quiero seguir luchando y yo quiero seguir obedeciendo a Dios y quiero esforzarme para que esas tareitas, lo que yo les decía a ustedes en la vigilia el viernes, esas tareitas del Señor, esos mandaditos, que Dios tiene unos mandaditos. Él una vez me dijo, yo tengo unos encarguitos, unos mandaditos que yo no se los puedo encargar a cualquier persona, porque es algo especializado, porque es algo que requiere tomar un riesgo muy grande, un nivel de obediencia muy grande. Gente que esté dispuesta, aún si es posible, a arriesgar su propia vida por obedecerme. Entonces, a mí me gusta mucho poder recibir los encargos de Dios, esos mandaditos especializados, donde haya que hacer cosas que no todo el mundo haría, ir a lugares donde no todo el mundo quisiera ir. Porque es que
es necesario que haya gente así, como las fuerzas especiales del ejército. En las fuerzas especiales, yo en un bus, cuando iba a un lugar del país, había un señor ahí y estábamos hablando. Y él había sido de las fuerzas de combate, se me olvida el nombre, de las fuerzas especiales del ejército, de los que van y hacen el trabajo sucio, chun, 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 van como al frente y hacen la inteligencia y y luego cuando se van ya llega el ejército con todo, pero ellos hacen como algo de inteligencia y hacen cosas especializadas y son los que más corren peligro. Ellos son los que más corren peligro. Y él me decía que a él le apasionaba eso, el hecho de saber que ellos cuando irrumpían en un territorio, eso traía una conmoción tremenda. Y él decía, en este oficio uno no puede tener familia, uno no tiene tiempo ni para tener familia, uno no tiene vida personal, a veces uno no duerme, a veces uno no tiene la oportunidad ni de comer bien. Pero ¿qué decía él? Pero yo me siento feliz en lo que estoy haciendo por mi país. Él como que ya había sido retirado, pero a mí eso me impactó. Yo, ¿cómo es posible una persona que no conozca del Señor y es como con esa lealtad y como con esa determinación? ¿Cuánto más nosotros deberíamos de ser dispuestos para el servicio a Dios en la obra del Señor? Amén. Yo te pido, Señor mío y Dios mío, que traigas convicción. Si alguno de ustedes sabe que Dios le ha llamado, yo le invito para que ahí donde está, póstrese delante del Señor, dispóngase delante de Dios y se humille. Tú sabes que Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a traer a los perdidos a los pies de Cristo. O tal vez Dios te ha llamado para que tú expongas la palabra con autoridad. Sabe, hermano, hay tanta gente allá afuera que la está engañando el diablo, porque les dicen cosas, que aquí está el Cristo, que aquí está el Cristo. Como dice Mateo 24, en los postreros días muchos dirán, aquí está el Cristo. Pero ¿sabe qué está esperando Dios? A que haya gente que teniendo la verdad puedan denunciar las mentiras del diablo. Dios está esperando a que tú te levantes, a que tú aclares. Dios está esperando a que tú traigas claridad a mucha gente, a que tú saques de la oscuridad a muchas personas. Dice la palabra del Señor en Isaías, en el libro de Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Dice la palabra del Señor que este hermano es el llamado que Dios te ha dado. Dios te ha dado un llamado para ser instrumento de bendición de mucha gente. Desde los dones que Dios ha puesto para usarte. Dice, el Señor Dios ha puesto espíritu en mí porque el Señor me ungió con aceite para anunciar las buenas noticias a los pobres, para sanar a los afligidos, anunciar liberación a los prisioneros y libertad a los presos. Me eligió para anunciar el año en que el Señor se mostrará favorable y el día en que nuestro Dios se vengará. Me eligió. Él me eligió también para consolar a todos los que están tristes, para darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en vez de espíritu triste. Ellos serán llamados robles de justicia y planta gloriosa del Señor. Si tú eres consciente que Dios te llamó, dile así como Samuel le dijo cuando era niño, le dijo al Señor, dile, Señor, heme aquí. Dile, Señor, heme aquí, Señor. Heme aquí. Yo tomo la decisión de aceptar tu llamado y dejar que tú formes en mí todo lo que tú quieras formar. Porque yo sé que tú me has llamado, Señor, para servirte. Mi hermano, cuando yo estaba comenzando en la vida cristiana y Dios comenzó a hablarme acerca del llamado que había hecho a mi vida, yo sé que la única manera era que dejar que Dios quebrantara mi orgullo, que Dios quebrantara tantas fortalezas en mi vida. Tal vez la inmundicia sexual, tal vez el orgullo, tal vez la soberbia, la rebeldía, la terquedad han impedido que tú puedas servir al Señor. Pero en este día yo te invito para que tú le pidas perdón al Señor y dile, Señor, yo sé que detrás de mí hay otros mejores que yo. Sin embargo, tú has tomado la decisión de elegirme a mí, habiendo gente mejor que yo, y me escogiste a mí.
habiendo personas mejores que yo, y me escogiste a mí, Señor. Dale gracias por ello al Señor y dile: Señor, yo no quiero entregar lo que me has dado por un plato de lentejas. Yo no quiero entregar lo que tú me has dado, Señor, por la terquedad. ¿Qué tal si ahí donde está cada uno de ustedes hace un pacto con Dios? Mire, una de las cosas que yo hice cuando era un bebé espiritual, me postré delante del Señor y yo hice un pacto con Dios. Y yo le dije que nunca yo iba a cantar si no fuera para Él. Que yo nunca le iba a cantar a alguien que no fuera Él. Yo pacté también con Dios que iba a cuidar mis ojos, que iba a cuidar mi corazón, que iba a cuidar mi boca, que iba a empezar a santificarme por Él. Haz un pacto con Él. Haz un pacto con Él si tú quieres servirle. Y dile: Señor, yo rindo mi corazón. Haz un pacto con el Señor. Porque si para ti servirle a Dios es tan importante, hay gente que no le interesa servir a Dios. Hay gente que tiene ese espíritu de Esaú, que tan pronto le ofrecen un plato de lentejas, inmediatamente son capaces de dejarlo todo, de dejar a Dios, de darle la espalda. Pero si tú realmente valoras la oportunidad que Dios te ha dado de ser salvo, si tú realmente valoras la oportunidad que Dios te ha dado para servirle, haz un pacto con Dios. Comprométete con el Señor. Comprométete con Él. No le vas a prometer que nunca vas a pecar. No lo hagas. Vas a prometerle a Dios que vas a luchar. Que vas a luchar para santificarte. Que vas a luchar y que vas a tomar siempre las decisiones que tengas que tomar. Porque muchas veces pensamos que Dios es el que hace la tarea, y no, mi hermano. Acuérdate que tú tienes libre albedrío y tú decides qué es lo que quieres. Pero entonces haz ese pacto con Dios. Comprométete con Dios en este día. No hay nada más hermoso, mi hermano. Dios quería hablarte en esta hora, porque no hay nada más hermoso que saber que el Espíritu de Dios está sobre tu vida y que tú eres instrumento de Dios para llevar sanidad a los enfermos, que tú eres instrumento de Dios para traer libertad a mucha gente que está cautiva, que están endemoniados. Allá afuera hay mucha gente que está esperando a que tú vayas. Hay mucha gente que está esperando a escuchar una palabra tuya. Hay mucha gente que está esperando a que tú manifiestes el amor de Dios en tu vida. Hay mucha gente que está allá afuera, esclavos, que están cautivos. Hay mucha gente que está sin esperanza, tal vez planeando ir donde el brujo. Hermanos, hay mucha gente que le ha entregado tanto dinero a los brujos con amuletos, con riegos, y tal vez tú teniéndolos ahí al lado de tu casa, tal vez en el colegio, jovencitas que están esperando a que tú les hables del Señor. Aquella familia, aquella persona que está allí, y en el altar del Señor, aquí en el altar de Dios, hermano, hay un lugar para ti. Dios ya lo tiene reservado para ti, para que tú, en el tiempo indicado, si te dejas formar, Dios te levantará para servirle en el momento indicado, mi hermano. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dale gracias al Señor con todo tu corazón.